Buenas noches, jóvenes. Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuadros de diarrea, ¿ya? La diarrea aguda, hoy por hoy, representa 1.000 millones de pacientes al año en todo el mundo, es decir, es una patología muy frecuente que en la práctica médica habitual van a ustedes a enfrentar. Por lo tanto, es necesario que tengan unos conceptos bien claros sobre algunos aspectos semiológicos y fisiopatológicos. Bueno, ¿cómo se define? Primero veamos qué es el hábito intestinal normal. Por frecuencia sería la presentación de más de 3 evacuaciones a la semana y menos de 3 al día, ¿no? Normalmente la deposición normal tiene un peso aproximado menor a 200 gramos al día y el contenido líquido por contenido menos de 200 mililitros por día. Eso considerado normal. Ahora, ¿cómo clasificamos las diarreas? Se clasifican en diarrea aguda, aquellas que se presentan en menos de 14 días, prolongada de 14 días a 6 semanas, diarrea crónica mayores a 6 a 8 semanas. La diarrea aguda es aquella con una duración menor a 2 semanas y tiene muchas causas, ¿no? Y es la más frecuente, ¿no? En la consulta diaria en emergencias, la consulta habitual. Es más, familiares suyos les van a llamar y les van a decir, algún miembro de la familia tiene un cuadro de diarrea agudo de reciente aparición, de ayer o antes de ayer, y estos van a poder definirse por un aumento de la frecuencia de las deposiciones, generalmente líquidas, y las causas son variadas, ¿no? Pueden ser infecciosas por bacterias, virus, protozoarios, hongos, pueden ser mixtas, es decir, un parásito y una bacteria simultáneamente, o intoxicaciones alimentarias, por ejemplo, la ingesta de hamburguesa, arroz, enlatados, alergia a ciertos alimentos, ¿no? Hay personas que genéticamente están predispuestas a la alergia alimentaria, los famosos FODMAPs. Ciertos medicamentos también pueden provocar diarrea aguda, como el uso de laxantes, como la lactulosa, el polietilenglicol. Y representa el inicio de deposiciones líquidas. El mecanismo de las diarreas son variados, ¿no? Tenemos la diarrea osmótica, causada por la presencia de solutos osmóticamente activos. ¿Qué características tienen? Responden al ayuno, es decir, una diarrea osmótica frente al ayuno mejora. ¿Y cuál es la brecha osmótica? Menos de 290 milimolios por kilo. Ejemplos tenemos de diarreas osmóticas: la mala absorción de hidratos de carbono, por ejemplo, la lactosa, fructosa, lactulosa, sorbitol, mannitol, fibra, magnesio, ¿no? Y el uso sobre todo de laxantes como el polietilenglicol. Otro tipo de diarrea, por ejemplo, tenemos la diarrea secretora, ¿no? Donde hay un transporte anormal de iones en las células epiteliales intestinales, ¿no? El ayuno en este caso no se resuelve, ¿ya? Ejemplos de diarrea secretoria tenemos las infecciones, ¿no? El uso de laxantes como la fenoftaleína, bisacodilo, cáscara sagrada, ¿no? La recesión intestinal, el síndrome de intestino corto también puede dar una diarrea secretoria, la enfermedad inflamatoria intestinal, los ácidos biliares en pacientes colecistectomizados, por ejemplo, ¿no? Ácidos grasos, atrofia de vellosidades en pacientes con pancreatitis aguda crónica, tumores como el linfoma, adenoma velloso, el Zollinger-Ellison, el lipoma, el carcinoide, cáncer medular, tiroideo, glucoganoma, etc. Trastornos de la motilidad y otras exudativas, por ejemplo, ¿no? Otras causas de diarrea por grupos especiales tenemos las diarreas asociadas a antibióticos, y esto puede ser pregunta de examen, ¿no? Si yo le puedo preguntar a un paciente de varón de 38 años que ha estado usando antibióticos de amplio espectro, ceftriaxona, clindamicina, etcétera, y debuta con cuadros de diarrea. Entonces, podría tratarse en el 20% de los casos, ¿no? Por uso de antibióticos de amplio espectro, una diarrea por Clostridium difficile, ¿no? Esto provoca la colitis pseudomembranosa, subrayenlo así. La diarrea del viajero es común en nuestro medio. Los turistas europeos, japoneses, coreanos, surcoreanos, norteamericanos llegan al Perú
ingresan a cualquier restaurante y debutan con cuadros de diarrea, ¿no? 85% de origen bacteriano. Generalmente la Escherichia coli es la más frecuente. Algunas sexualmente transmitidas, por ejemplo en pacientes con VIH, SIDA. En las guarderías también es común encontrar un brote de diarrea en todos los niños con Shigella, Giardia, Cryptosporidium, rotavirus, astrovirus y adenovirus. ¿Qué medicamentos se asocian a las diarreas? El uso de antibióticos, lo más frecuente, antineoplásicos, antiinflamatorios, ¿ya? Antiarrítmicos como la quinidina, antihipertensivos como los beta-adrenérgicos, ¿no? Antiácidos, ¿no? Que contienen magnesio, la colchicina, prostaglandina, teofilina, entre muchos otros. Para entender bien la fisiopatología de la diarrea, recordemos que la digestión y la absorción del aparato digestivo, ¿no?, sucede principalmente en el intestino delgado y el grueso. La cantidad de líquido que pasa a través del intestino delgado por día es aproximadamente de 8 litros, producto de la ingesta, secreciones salivas, la secreción gástrica, secreción pancreática biliar, y también el intestino, lógicamente, secreta líquidos y electrolitos. Y son absorbidos en promedio de 7 litros, ¿no?, quedando 1 litro con paso hacia el colon, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de control? Dependiendo, ¿no?, del ácido gástrico, la formación de bilis, enzimas pancreáticas, secreción de moco, motilidad propulsora anterógrada, una cuestión clave en la formación de las diarreas, y la microbiota, la microflora, que es muy importante, ¿no? El ecosistema, el bioma que existe en el intestino, mantiene un equilibrio ante las infecciones, ¿no? Y esto podría, por ejemplo, por el uso desmedido de antibióticos o la automedicación, podría provocar disbiosis, un desequilibrio en este ecosistema y debutar con cuadros de diarrea. Intoxicación alimentaria, generalmente por Staphylococcus aureus, ¿no? Esto está en el medio ambiente, en los embutidos. Cuando uno va y de repente ingiere una hamburguesa, puede tener un cuadro de diarrea que generalmente se autolimita. Y la causa más frecuente es el Staphylococcus aureus. También por Salmonella, Escherichia coli, otros, el Clostridium perfringens, la Trichinella spiralis, el Clostridium botulinum, sobre todo en aquellos enlatados, Vibrio cholerae, Parahemophilus, la Shigella, Campylobacter, Yersinia, entre otros gérmenes, pueden dar intoxicación alimentaria. ¿Cómo clasificamos las diarreas bacterianas? Aquellas que producen toxina, como la E. coli enterotoxigénica, ¿no? Estas enterotoxinas es el mecanismo patógeno principal, pueden ser citotónicas, que producen la secreción de líquido por activación de enzimas intracelulares, como la adenilato ciclasa. No hay daño de la mucosa generalmente, ¿no? Y otras toxigénicas, como las citotóxicas, estas sí dañan la mucosa, las células epiteliales. Otra clasificación bacteriana de las invasoras, microorganismos que atraviesan la superficie de la mucosa y pueden provocar diarrea, ¿no? Entonces tenemos las invasoras y las no invasoras. Dentro de las diarreas infecciosas invasivas tenemos la Salmonella, ¿no?, y también la Shigella E. coli interinvasiva y el Clostridium difficile, repito, causante de la colitis pseudomembranosa. Las no invasivas, virus, Cryptosporidium, la Giardia, el Vibrio cholerae, E. coli enterotoxigénica, el Bacillus cereus, que está en el arroz, por ejemplo, ¿no?, el Bacillus cereus. ¿Qué síndromes clínicos dan en la diarrea aguda? Estos pueden ser no inflamatorios e inflamatorios. Sencillo. No inflamatorios, el cuadro clínico se caracteriza por evacuaciones líquidas sin sangre, sin pus. No hay tenesmo ni fiebre, ¿no? El dolor abdominal no es importante. El paciente tiene cierta molestia y el volumen de las evacuaciones pueden ser abundantes, en ocasiones puede incluso deshidratar, ¿no? No hay leucocitos fecales y raras veces hay sangre oculta. ¿Cuáles son las causas? Bacterias y sus enterotoxinas, entre ellos la E. coli enterotoxigénica, el Staphylococcus, Clostridium, Vibrio cholerae, Cryptosporidium y la Giardia. Y algunos virus mínimamente disruptivos de las células o que provoquen destrucción. Ahí tenemos el rotavirus, norovirus y el agente Norwalk. Por otro lado tenemos las diarreas inflamatorias, cuyo cuadro clínico se caracteriza por evacuaciones con moco y sangre.
Ya es característico. El paciente dice, doctor, he hecho deposiciones líquidas y había sangre, ¿no? Puede haber tenesmo, fiebre, dolor abdominal intenso, un cuadro de sepsis, un paciente muy quejumbroso, con evacuaciones pequeñas pero frecuentes, ¿no? Es poco común la deshidratación. En estos casos, en las deposiciones encontramos abundantes leucocitos fecales, más de 10 por campo y sangrado microscópico. ¿Cuáles son las causas de las diarreas inflamatorias? Los microorganismos invasivos y los que producen citotoxinas con daño celular. A la cabeza la salmonela, Shigella, Campylobacter, seguido del E. coli, enterinvasiva, Clostridium difficile, las amebas y la Yersinia. ¿Qué organismos y los síndromes que producen? Por ejemplo, tenemos ahí la Giardia, el Cryptosporidium, la Isospora belli, Strongyloides, Vibrio cholerae, Enterotoxigena E. coli, entre otros el Norwalk, puede provocar síndrome de diarrea, ¿no? Diarrea con fiebre y demás, Salmonella Yersinia, con malestar general y fiebre, Campylobacter, Shigella, entamoeba, y el tenesmo en la gonorrea, herpes simple y citomegalovirus. En este cuadro podemos resumir todo lo que hemos mencionado, el microorganismo, por ejemplo, cuál es el vehículo, la incubación y la duración del tratamiento y laboratorio. Tenga presente que de aquí va a venir un 80% de las preguntas del cuadro de diarrea. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus está en las carnes, en las cremas y en las papas y en los huevos. Cuando uno come una hamburguesa, pues está sujeto a tener diarrea por Staphylococcus aureus, ¿no? Yo les puedo preguntar, ¿no? Paciente joven de 18 años, luego de la ingesta de una hamburguesa, presenta fiebre, dolor, ya está, Staphylococcus aureus, lo más frecuente. Incubación de 1 a 6 y 24 a 48 horas. Tratamiento de soporte, nada más se autolimita. Puede haber vómitos, ¿no? Y hay que hacer un análisis de las heces. En la salmonela está, por ejemplo, en la cáscara del huevo, lácteos, queso, jugo, frutas y algunos vegetales. Incuba entre 1 hasta 7 días. El tratamiento básicamente es con ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas, o norfloxacino, acitromicina, ¿no? Si en caso no resultara con el primero, y hay que en algunos casos hacer un cultivo de heces. Por otro lado tenemos la Escherichia coli, que está en el agua y alimentos contaminados con heces humanas. Incuba entre 3 a 7 días. El tratamiento con antibióticos es controversial. La historia natural es el 95% se resuelve en forma espontánea, ¿no? Se resuelve sola. Solo el 5% desarrolla síndrome hemolítico urémico. ¿Ah? El síndrome hemolítico urémico, frecuente en niños sobre todo, cuando usan antibióticos, destruyen a la E. coli y libera la toxina Shiga, que podría producir daño renal, entre otros. En este caso hay que hacer un coprocultivo. Clostridium botulinum, lo que les había mencionado anteriormente, está en los enlatados, ¿no? Yo le puedo poner el caso de un paciente de 28 años que luego de la ingesta de un enlatado presenta diarrea, la causa más frecuente, Clostridium botulinum, ¿no? También está en alimentos fermentados en casa, papas almacenadas en aluminio, entre otros. La incubación varía desde días hasta meses, ¿no? Cuadro clínico: vómitos, diarrea, visión borrosa, diplopía, disfagia, debilidad muscular. Tratamiento: soporte, ¿no? ¿Cuál es el laboratorio? Hay que pedir un cultivo de heces en sangre y también, ¿no?, prever que evite estos alimentos enlatados sobre todo. Vibrio cholerae está en el agua, mariscos, pescados contaminados. Incuba entre 1 día hasta 7 días. Da diarrea, vómitos y deshidratación severa. Una característica importante del cólera es la deshidratación, que en niños menores de 5 años en lugares con poca salubridad puede provocar incluso la muerte. Hay que tener mucho cuidado con este germen. ¿Qué le daríamos? Ciprofloxacino, norfloxacino, a dosis de 500, 400 respectivamente cada 12 horas, doxiciclina, 300 dosis única, entre otros, ¿no? Eritromicina, ampicilina. Hay que cultivar las heces. Otro microorganismo muy importante es el Norwalk. ¿Cuál es el vehículo? Mariscos mal cocidos, contaminados por trabajadores infectados, ensaladas, helados, frutas y galletas. Incuba entre 24 a 60 horas y clínicamente igual, da náuseas, vómitos, diarrea, fiebre en algunas ocasiones.
Solamente hay que tratamiento de apoyo y en el laboratorio suele haber polimorfo nuclear en las heces y en cultivo. El rotavirus suele estar en cualquier alimento contaminado. Este es un virus que da vómitos, diarrea, fiebre y se presenta sobre todo en niños y en ancianos. ¿Ah? Manejo de soporte y algunos estudios de inmunoensayo. ¿Cuál es el algoritmo para diagnóstico y tratamiento de una diarrea infecciosa? Primero, la clínica. Puede haber fiebre con una enfermedad sistémica, mal estado general, hiporexia, tenesmo, diarrea con hemorragia, ¿no? Pasadas las 2 semanas suele haber hasta deshidratación. Si no, el tratamiento es sintomático, ¿no? En algunas circunstancias especiales, con brotes del viajero, en homosexualidad, huéspedes inmunocompetentes, antibióticos de uso de amplio espectro, etcétera, ¿no? Se debe de manejar específicamente para cada uno de ellos. Pero sí, en la muestra fecal, ¿no? Es evidente, polimorfo nuclear, por ejemplo, pensemos que puede ser Shigella, Campylobacter, E. coli, Yersinia, Salmonella, Clostridium difficile. Si no hay polimorfos nucleares, hay que hacer un cultivo para determinar cuál es el germen y dar un tratamiento específico. Si la muestra de heces o en el parasitológico sale parásitos, tratamiento específico. ¿Por qué es importante las diarreas agudas? Porque puede tener deshidratación y esta es la causa más frecuente de muerte. Es decir, la diarrea sí no mata, pero sí la deshidratación. Por eso es importante semiológicamente identificar los signos propios de una deshidratación. Esta puede ser leve, cuando hay una pérdida de 3 a 5% de la volemia, moderada de 6 a 10, severa cuando es más de 15. ¿Qué podemos encontrar? En el estado neurológico puede estar alerta, en una leve, irritable, hasta soporoso y letárgico en cuadro severo. Los ojos suelen estar hundidos, las fontanelas en pequeñitos, en recién nacidos suelen estar hipotensos, las mucosas secas, labios secos, suele haber escasez de lágrimas o estas pueden estar ausentes. Es decir, el niño puede estar llorando sin lágrimas, es muy peligroso. La turgencia de la piel suele ser lenta, muy lenta, en ocasiones con llenado capilar que puede ir incrementando de menos de 2 en leve hasta más de 4 en la severa. La diuresis. Si el paciente está con diarrea, suele no ir al baño y no haber diuresis. En cuestiones severas, ausente y disminuida en caso moderado. La presión arterial sistólica puede llegar a hipotensarse el paciente. Cuando hay una deshidratación severa, puede entrar shock hipo, volémico con hipotensión y taquicardia. Muy bien, las diarreas suelen ser infecciosas y no infecciosas, ¿no? ¿Qué otros tipos de diarrea tenemos? Fisiopatológicamente hablando, también la diarrea osmótica, la secretoria y la colerética. ¿Qué sucede con el ayuno? Ante una diarrea osmótica, mejora la diarrea. Cuando está en ayuno, es decir, no come nada, mejora la diarrea. En la secretoria no se modifica y en la colerética en ocasiones sí, en ocasiones no. Como está el sodio, menos de 40, más de 50, ¿no? Respectivamente para la osmótica y la secretoria, y la osmolaridad suele ser mayor a 300 o menor a 300, disminuye en la secretoria, menos osmolaridad. El pH suele alcalinizarse más de 7 en la colerética, 6 a 7 en la secretoria y menos de 5,5 ácida en la osmótica. Entonces, de la aguda pasamos a la crónica, aquella diarrea que es causada generalmente con causas no infecciosas en su mayoría. La diarrea crónica supera los 30 días de cuadros de diarrea. Se debe a una alteración en el transporte de líquido y electrolitos a través de la mucosa intestinal. Clínicamente se caracteriza por ser muy voluminosas, acuosas, usualmente indoloras y persistentes a pesar del ayuno. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Suele suceder el uso de medicamentos, una resección intestinal por cualquier razón, ¿no? Un colon, un intestino corto, enfermedades de la mucosa, fístulas enterocolónicas, algunas patologías hormonales como la secreción del péptido intestinal vasoactivo en el bipoma, defectos congénitos de la absorción de los carbohidratos, entre otros. Por ejemplo, ¿qué diarrea crónica secretoria podríamos mencionar en los medicamentos? Los efectos adversos de los fármacos y productos que se ingieren en forma crónica. Dentro de ellos el uso de laxantes, ¿no? Como el zen, cáscara sagrada, bisacodilo, el aceite de ricino. El consumo de alcohol a largo plazo. Si no ven ustedes a los pacientes alcohólicos, van al baño a cada rato y ya tienen una diarrea crónica. Este es de tipo secretorio.
Por cualquier motivo, el paciente por obstrucción intestinal es operado y tiene resección intestinal, sufre un síndrome de colon corto, ¿no? Se producen diarreas secretorias al disminuir la superficie necesaria para la absorción de líquidos y electrolitos secretorios. Las hormonas, hemos mencionado algunos secretagogos potentes como la serotonina, histamina, prostaglandinas y el péptido intestinal absortivo. La producción anormal de hormonas se relaciona con tumor carcinoide, lipoma, cáncer de médula, tiroides, mastocitosis, gastrinoma y adenoma velloso colorectal. Y dentro de la diarrea osmótica crónica, por ejemplo, tenemos la diarrea que aparece al ingerir solutos osmóticamente activos y poco absorbibles, que atraen líquidos hacia la luz intestinal. Una característica de la diarrea es que desaparece con el ayuno o al interrumpir la ingestión del producto nocivo. También tenemos, por ejemplo, el uso de laxantes osmóticos, mala absorción de carbohidratos, causas inflamatorias, inmunodeficiencia primaria y secundaria, las gastroenteritis eosinofílicas, entre otros. ¿Cómo hago el diagnóstico de una diarrea crónica? Primero, una buena historia clínica, ¿no? Veo la anamnesis, filiación, signos y síntomas, qué características tiene, antecedentes de importancia, posoperado del intestino, hago un buen examen físico y pido exámenes de laboratorio. Dentro de ellos puedo ver que se trata de un síndrome de mala absorción, por ejemplo, aquel conjunto de manifestaciones clínicas derivadas de la absorción defectuosa de los nutrientes. Hay muchos pacientes que vienen con diarrea y esteatorrea, es decir, heces grasosas que van flotando en el water, ¿no? Distensión abdominal, cambios del hábito defecatorio, manifestaciones extraintestinales con anemia, malnutrición, osteoporosis, dismenorrea, entre otros. Hay que buscar una enfermedad de base en ocasiones. Entonces, haces el interrogatorio y haces un buen examen físico. No es necesario formular las siguientes preguntas. Siempre diga, ¿hay antecedentes de intervenciones quirúrgicas? Como resección del estómago, del intestino delgado o algún bypass intestinal, ¿no? Haya una historia familiar o infantil de enfermedad celíaca, ¿no? Siempre busquen la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, ¿no? El gluten es una proteína que está, por ejemplo, en la avena, centeno, trigo y la cebada. Y el trigo, lógicamente, se usa para elaborar harina, y la harina para elaborar pan, fideo, tortas, pasteles, queques, entre otros, ¿no? Entonces, todos estos alimentos suelen provocar diarrea en los pacientes con enfermedad celíaca por esa intolerancia al gluten. Pregunten siempre si hay antecedentes de viajes a áreas endémicas, como el espluro tropical, la giardiasis y otras infecciones gastrointestinales, si hay antecedentes de ingesta excesiva de alcohol, cólico y esteatorreo, síntomas que sugieran tumores pancreáticos también, ¿no? Hay alguna manifestación clínica de tirotoxicosis, palpen el cuello siempre, si hay una enfermedad de Addison, enfermedad de Whipple, enfermedad biliar, hepática o neuropatía diabética. En pacientes que ingieren una dieta con alto contenido de hidratos de carbono, con absorción deficiente, edulcorantes de tipo sorbitol, fructosa o sustitutivos grasos, o una dieta no balanceada que podría conducir a una desnutrición, ¿no? ¿Habrá la probabilidad de una infección por virus de inmunodeficiencia humana? Hagan prueba de VIH, en algunos casos de recibir algún tratamiento con fármacos que pudieran provocar mala absorción, antecedente de trasplante de algún órgano o irradiación de la región abdominal. Una vez formulado todo esto, vemos los signos y los síntomas, ¿no? Pueden partir desde el aspecto musculoesquelético con debilidad muscular, tetania, parestesias, osteomalacia, osteoporosis, baja de peso, debe llamarte la atención en cuestión de tumores, anemia, litiasis renal, amenorrea, neuropatía periférica, fatiga y debilidad. Pruebas de laboratorio, pide un hemoleucograma, ¿no? Con hematocrito, hemoglobina, si tiene anemia, constantes corpusculares, qué tipo de medio, bioquímico, triglicéridos, colesterol, urina, electrolitos. Otros, el tiempo de protomina para la función hepática, nivel de ácido fólico, vitamina D, si está deficiente en cuestión de anemia. En ese es buscar si hay grasa, elastasa, quimiotripsina para pancreatitis crónica y ver el pH también, ¿no? La endoscopía nos permite una visión directa de la mucosa del intestino delgado. Ahí pueden observar puntos blancos en el duodeno, ¿no? Un patrón en pimienta, se dice, ¿no? Esos puntos blancos corresponden a giardia, por ejemplo, giardia lamblia.
Ahí tenemos las famosas enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Una colitis ulcerativa, tenemos un tumor productor de lipomas, entre otros. Se hará una biopsia, ¿no? Gastrointestinal atípica en zonas sospechosas. La mayoría de casos por sí misma no es diagnóstico, ¿no? Otras pruebas, tenemos la prueba de Schilling, se realiza para determinar la causa de la absorción de cobalamina. La absorción por cobalamina precisa de múltiples etapas. Un proceso gástrico, tenemos el factor intrínseco de Caster, que es producido por la célula oxíntica o parietal, y luego en el intestino delgado se libera y se absorbe, ¿no? Además, problemas pancreáticos e ileales. Se puede utilizar para evaluar la integridad de estos órganos. Se aplica una inyección con vitamina B12 no radiactiva, se ingiere vitamina B12 radiactiva y se recolectan muestras de orina. La absorción necesita factor intrínseco que es liberada por las células parietales gástricas que permiten su captación por los receptores específicos de cobalamina presentes en el borde del cepillo de los enterocitos del ilio, la porción final del intestino delgado. Las enzimas proteásicas pancreáticas rompen el complejo cobalamina proteína captadora del radioactivo para liberar la cobalamina en el intestino delgado proximal, donde ésta se une a un factor intrínseco, ¿no? Entonces aquí vemos esquemáticamente cómo la cobalamina llega, la célula parietal u oxíntica forma el factor intrínseco, se une y a la altura del ilio se libera y se absorbe la cobalamina necesaria para desarrollar los glóbulos rojos, ¿no? La absorción de cobalamina puede ser anormal en varios procesos. Anemia perniciosa, por ejemplo, ¿no? Hay atrofia de las células parietales gástricas de origen inmunitario. Una pancreatitis crónica, como consecuencia hay deficiencia en las proteasas pancreáticas. Una cloridia o ausencia de factor intrínseco. Un síndrome de proliferación bacteriana, por ejemplo, habitualmente secundaria a una éstasis del intestino delgado que produce déficit de cobalamina por una mayor utilización de esta por las bacterias. Una disfunción ilial como consecuencia de inflamación o resección del intestino delgado en su segmento iliar. Otras pruebas, tenemos la prueba urinaria de la decilosa. ¿Qué hace? Permite valorar la función de la mucosa del intestino delgado proximal. La decilosa es una pentosa absorbida casi exclusivamente por el intestino delgado. Suele realizarse administrando 25 gramos de la misma y recolectando la orina durante 5 horas. Es anormal con una excreción menor a 4.5 gramos, refleja la presencia de una enfermedad de la mucosa del duodeno y del yeyomo. Entonces ahí se toma la muestra, se recoge una muestra de orina, la decilosa se mide los niveles de este. También los estudios imagenológicos son muy importantes, como un tránsito intestinal. Ahí vemos el colon, el intestino delgado, en el tránsito intestinal puede hallarse, ¿no?, una enfermedad de Crohn, una enteritis por radiación celíaca, etc. Anormalidades focales o difusas, ¿no?, con divertículos, hipomovilidad intestinal, dilataciones, fístulas, tumores, entre otros. La tomografía nos permite evaluar lesiones intestinales focales con engrosamiento de la pared del intestino, como una enfermedad de Crohn, tumores neuroendocrinos o de la vía biliar o de la ampolla de Batten. La resonancia magnética nos permite evaluar una enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, linfomas, entre muchos otros tumores. Otros estudios, la radiografía de abdomen, la CPR, la ultrasonografía endoscópica para ver patología propia de la vía biliar. ¿Cuál es el protocolo? Primero veo si la diarrea es crónica por el tiempo más de un mes, con pérdida de peso o esteatorrea, pido laboratorio, una ecografía frotis y cultivo. Puede tratarse de parásitos también en algunos casos, o colestasis o una pancreatitis crónica. Si no hay diagnóstico, signos inflamatorios ausentes o con signos inflamatorios presentes, hago una ileoscopía o con biopsia y determino si se trata de una colitis, una enfermedad de Crohn, entre otros. Si hay signos de inflamación ausentes, le pido una prueba de test de silosa para determinar si hay mala absorción. Ahí hago una endoscopía para tomar biopsias del intestino delgado y una tomografía, ¿no? Si es normal, cuantifico la grasa fecal. Si hay mala absorción, hay que hacer una CEPRE para ver la vía biliar, una ecoendoscopía y la tasa fecal. Si es normal, test del aliento, lactosa y glucólica y dosaje de algunas hormonas. ¿Qué otras enfermedades específicas pueden dar diarrea crónica? Tenemos el sprue celíaco, por ejemplo, causado comúnmente en sujetos de raza blanca, particularmente en los que tienen ascendencia europea.
La etiología es desconocida, aunque los factores ambientales, genéticos y inmunitarios son importantes. El comienzo de los síntomas es variable entre el primer y octavo decenio de vida. No hay una normalidad en la mucosa intestinal en la biopsia y la respuesta de los síntomas a la alimentación del gluten de la dieta. Los síntomas oscilan desde una importante mala absorción, ¿no?, a los nutrientes, con esteatorrea, baja de peso, entre otros, y se diagnostica usando anticuerpos antiendomicio, tipo inmunoglobulina A, transglutaminasa, además de la biopsia del intestino delgado, que establece el diagnóstico definitivo. Entonces, según estudio tropical, afecta tanto a nativos de regiones tropicales como a migrantes en esta zona. Se manifiesta con diarrea crónica, esteatorrea, baja de peso, carencias nutricionales, entre los que incluyen folatos y cobalamina. Prueba diagnóstica de elección, biopsia de intestino delgado. Tratamiento, antibióticos de amplio espectro, ¿no?, y ácido fólico en algunos casos. ¿Y qué respecto al síndrome de intestino corto? Algunos pacientes son operados por cualquier motivo, cáncer, tumoraciones, obstrucción intestinal, les resecan el intestino y esto agrupa múltiples problemas clínicos. Muy bien, depende también del segmento que sea resecado, si es yeyuno o hilio, la longitud resecada, la integridad de la válvula resecal es muy importante, si también se reseca una porción del colon, y la presencia de enfermedad residual del intestino restante, como en la enfermedad de Crohn, por ejemplo, ¿no?, el grado de adaptación al intestino que quedó también. Otros problemas, mala absorción a la lactosa o intolerancia a la lactosa, por una deficiencia en la enzima lactasa. En el ribete en cepillo intestinal puede provocar mala absorción en la lactosa con posterior intolerancia a la lactosa. Principalmente el paciente presenta distensión abdominal. Doctor, se me hincha mucho el abdomen, ¿no?, dolor tipo cólico, aumento de flatulencias y diarrea. La esteatorrea secundaria a mala absorción del hilio por ácidos biliares, ¿no?, es un trastorno habitual en pacientes operados de la vía biliar, ¿no?, o que tienen bypass, ¿no? Y también aquellos con resección del hilio, más de 100 centímetros, suele asociarse una mala absorción de los ácidos biliares y debutan con diarrea. Otras patologías ocasionan síndrome de mala absorción, tenemos la amiloidosis, esclerodermia, lupus eritematoso, diabetes mellitus, resecciones gástricas, mala absorción de los pacientes en edad avanzada, entre otros. El tratamiento varía según la etiología, la causa. Puede ser curativo, ¿no?, y hay que reponer líquidos electrolíticos y además de las vitaminas. Otra diarrea muy frecuente es por Clostridium difficile, ya hemos mencionado, por uso de antibióticos de amplio espectro, solamente dentro de los 2 meses del cuadro de diarrea. El Clostridium difficile va a provocar la colitis pseudomembranosa. ¿Ya? ¿Cuál es la clave? Suelen estar en medios hospitalarios, ¿no?, contaminados por estas esporas, son susceptibles a la enfermedad asociada al Clostridium difficile, se requiere tratamiento antimicrobiano apropiado. La colitis pseudomembranosa es la forma más grave de enfermedad asociada al Clostridium difficile. Esta colitis pseudomembranosa se caracteriza por presentar al examen una mucosa de colon con placas blanco-grisáceas, amarillentas. Y en la muestra de biopsia de la mucosa de colon se observan mucosas infiltradas con neutrófilos, placas necrotizantes y pseudomembranas. Esta es una bacteria gram positiva, anaerobia y formadora de esporas. Produce la enfermedad a través de 2 toxinas, la toxina A, que es enterotoxina y citotoxina, y la toxina B, que es citotoxina. La producción de esporas le permite sobrevivir por meses en la institución de salud. Se transmite a pacientes a través de las manos del personal de salud, por deficiencia en la práctica de higiene de manos, el uso de guantes también, ¿no? Se describe la aportación asintomática en heces en población general de 1 al 3%, lactantes 50% y pacientes hospitalizados hasta un 20%. Pueden debutar con Clostridium difficile con una colitis pseudomembranosa. ¿Y qué antibióticos están relacionados? Por uso de antibióticos de amplio espectro como beta-lactámicos, cefalosporinas, clindamicina y fluoroquinolonas. En pacientes con cáncer que requieren quimioterapia, etcétera, inmunosuprimidos. Entonces, como factores de riesgo para la colitis pseudomembranosa es la estancia hospitalaria, edad avanzada, uso de antibióticos previamente, pacientes con cáncer que están en quimioterapia. Clínicamente hay diarrea acuosa, 3 a 20 porciones por día, dolor, calambres abdominal, fiebre, laboratorialmente hemograma con leucocitosis,
¿no? Y presencia de sangre oculta en heces. Complicaciones, el megacolon tóxico. Empieza a haber una distensión del colon transverso por encima de 10 centímetros y puede haber perforación del colon. Mortalidad 64%. Hoy en día ya mejoró por el diagnóstico precoz. Ensayos de citotoxicidad celular específicos para el Clostridium difficile, cultivo en heces podría ser el dosaje de la toxina A y la toxina B. Una colonoscopía para ver si hay pseudomembranas en el colon, ¿no? Y futuras investigaciones, el test de diagnóstico más rápido, sencillo y específico, buscan diagnosticar con métodos para prevenir la enfermedad hospitalaria y terapias efectivas, ¿no? ¿Qué debo dar? Vancomicina bioral. En el Perú no hay vancomicina. Entonces, otra alternativa es el metronidazol por vía oral. Prevención, interrumpir la transmisión horizontal del Clostridium difficile, es decir, precauciones de barrera, higiene de manos, lavado de manos, el uso de guantes, aislado y cambiarse los guantes, limpieza y desinfección del medio ambiente. Es muy importante. Muy bien, chicos lindos. Con esto hemos concluido con la charla de la enfermedad diarreica. Lo que tiene que hacer es recordar los conceptos más claves, ¿no? Lo más importante. Por ejemplo, en temas de hemorragia, conceptos básicos, que es hematemesis, melena, hematoquesia, cuando el paciente se hipotensa, hay taquicardia, que en el manejo es importante, etcétera. Reconocer los signos de alarma, si hay baja de peso, etcétera. La edad es importante, la historia clínica, el examen físico. Conceptos tan sencillos que les va a venir como un casito clínico, ¿ya? Y ustedes van a saber interpretar, ¿no? Recuerden que cada signo, cada síntoma nos conlleva un síndrome y el síndrome es un diagnóstico etiológico, para que cuando hagan el área clínica sepan el manejo y la terapia que va a hacer a profundidad. Y recuerden que cada signo y síntoma va de la mano con las ciencias básicas, es decir, la fisiología y la fisiopatología y la anatomía. Por lo tanto, es importante reconocer, ¿no? Ante una úlcera gástrica con dolor abdominal, el dolor es característico de esta manera, pero ¿qué relación tiene el dolor en el estómago, por ejemplo, de una úlcera con las células parietales bucíticas, ¿no? Muy bien, chicos, ya prácticamente les estoy pasando las preguntas de examen.